Hola amigos y amantes de buena cocina, hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vamos a aprender a preparar estas galletitas o estos dulces navideños. Estos dulces son también muy típicos para Navidad en países de centro de Europa. Y como siempre, hoy os quiero enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra dulce navideño. Cualquier tipo de este dulce tiene un nombre en República Checa y este nombre es cukroví. Para preparar las galletitas de hoy necesitaremos los siguientes ingredientes. Necesitaremos 210 gramos de harina común, después 70 gramos de azúcar glass, 140 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 2 yemas, una cucharadita de jugo de limón, azúcar glass para después, y también necesitaremos una mermelada de vuestra preferencia. Yo tengo una de arándanos, pero podéis usar la que más os guste. Para preparar la receta es muy fácil. Empezaremos mezclando todos los ingredientes. Nos ponemos el bol con harina, dentro añadiremos el azúcar, añadiremos también los huevos, mantequilla, y añadiremos también el juguito de limón. Ahora, importante para mezclar, yo voy a usar tenedor porque intentaremos no tocar mucho la mantequilla y la harina para que no se nos caliente la mantequilla demasiado y no entre en la harina. Por eso tenemos que mezclar rápido. También podríais usar una batidora para este trabajo, también es posible, para que la batidora os ayude a mezclar la harina con la mantequilla. Yo lo voy a hacer con la ayuda del tenedor esta vez. Y trabajamos todos los ingredientes hasta formar una masa. Una vez habéis trabajado con el tenedor, podéis terminar la masa con la mano. La última parte de trabajar la masa la hemos hecho con la mano, por supuesto. El tenedor lo hemos usado en el principio para ayudarnos un poco y para no tocarlo tanto, pero ahora ya podéis usar la mano. Y una vez conseguís una masa de este tipo, la ponéis dentro de una bolsita y la dejamos enfriar, mínimo una horita en la nevera. Una vez tenemos la masa enfriada, podemos empezar a trabajarla. Para esto yo me he preparado ya aquí una bandeja con papel de horno y también una superficie que voy a espolvorear con azúcar glass. Es mucho mejor que harina, porque esto lo que nos asegura que después nuestros dulces van a ser más crujientes. Y el horno me lo he precalentado a 160 grados. Y voy a empezar a trabajar. Voy a ir aplanando nuestra masa. Intentaremos conseguir un grosor de unos entre 3 y 5 milímetros. Si hace falta más azúcar, podéis poner más azúcar. Y una vez conseguís aplanar la masa, podéis usar vuestros moldes para recortar. Yo tengo, por ejemplo, estos navideños, así que voy a usar estos. Y siempre vamos a hacer parejas. O sea, de las diferentes formas vamos a intentar hacer parejas porque después los vamos a pegar juntitos. Una vez hemos rellenado la bandeja, la ponemos entre 15 y 20 minutos en el horno. Las galletitas tienen que estar ligeramente doradas. Ahí vais a reconocer que están hechas.
Muy bien, y una vez tenemos las galletitas horneadas y enfriadas, podemos pasar al último paso, que es untarlos con marmelada. Así que vamos cogiendo siempre un dulce, poniéndole un poquito de marmelada en el centro y le pegamos siempre su pareja y nos quedan así. Y vamos con los siguientes. Muy bien amigos, y así nos han quedado los dulces de hoy, de Navidad. Espero que os haya gustado esta receta y os garantizo que cualquier persona que los probará se va a enamorar. Muchísimas gracias por mirar el video de hoy. Si no estáis suscritos, ahí abajo está el botón. Y nos veremos como siempre en el próximo video. ¡Chao!